Ya. Si ustedes ven acá, esta es una de las imágenes que la proyecta el INEC. Miren, desde el año 2002 hasta la proyección que tiene de 2025, cómo va en aumento, y esto se va a deber a una serie de factores. Como ya habrán visto en otras, en otros temas, los factores de riesgo son aquellos que te incrementan la probabilidad o la posibilidad de que tú puedas adquirir cierta patología, ¿no? Per se ellos mismos no, sino que son como un punto más que te puede ayudar a que puedas progresar hacia esa enfermedad. Entonces acá tenemos los factores demográficos y ya sabemos que los varones negros más de 50 años y que hayan migrado de una zona poco endémica a una zona donde hay mayor cantidad con población con cáncer de colon, va a ser un factor de riesgo más adicional a los que ellos ya pueden tener previamente. En cuanto a los factores biológicos, si a eso le sumamos que ya tienen 50 años encima, la posibilidad a partir de los 50 años de presentar adenomas es mayor. Recuerden el ciclo de adenoma-carcinoma. Y la migración proximal que ahora se está viendo, porque a medida que pasa el tiempo se ve mayor presentación de que sean en jóvenes menores de 50 años y en el colon derecho, ¿no? En el cáncer de colon siempre le ha gustado la parte distal, la parte izquierda, pero ahora se está viendo que hay una migración hacia el lado proximal, hacia el lado derecho, y está en estudio del por qué. Depende de la raza, depende del factor genético, y hay algún cofactor adyuvante más, es lo que se está viendo ahora con los estudios. Esto es conocido ampliamente por ustedes. Ustedes sabrán pues que el cáncer de colon se ve exacerbado siempre y cuando uno sea consumidor ampliamente de carnes rojas, ¿no? Y ahí viene el detalle. Lo que refiere a la literatura es que debe consumir unos 75 gramos de carnes rojas semanales, mientras que de las producidas solamente 25 gramos, ¿no? Si uno pasa ese umbral por el cual que nosotros estamos refiriendo, a la posibilidad de que nuestro factor de riesgo se incremente, va a ser mucho mayor. Asimismo, si son sedentarios, si son obesos, la obesidad es un factor de riesgo para un montón de enfermedades, porque la obesidad es un estado inflamatorio, ¿no? Es un estado en permanente inflamación. Entonces, no solamente va a ser factor de riesgo para cáncer de colon, sino también para cáncer de páncreas, para cáncer de hígado y para una serie de neoplasias que ustedes poco a poco, según la especialidad en la cual vayan rotando, la van a ver. Asimismo, el alcohol, el trabajo, son dos factores que ayudan a que se pueda presentar la enfermedad. Hablan de lo que son las AINES y la aspirina como factor protector, pero en realidad no se ha establecido la dosis ni el tiempo, ¿no? ¿Cuánto va a tomar la aspirina? ¿100 miligramos, 400 miligramos? ¿Por cuánto tiempo lo va a tomar? ¿6 meses? ¿Un año? ¿Y eso por cuánto tiempo te protege? En realidad todavía hay estudios que van a tener que seguir realizándose para ver si realmente hay un efecto protector con estos fármacos. Dentro de los factores genéticos, el que ustedes van a ver más es el cáncer colorectal no polipósico hereditario, que es el Lynch, que está asociado a una serie de neoplasias que son fuera del colon, ¿no? El Lynch es poco estudiado acá en Perú. Uno de los sitios donde más lo estudian a nivel de Latinoamérica es Argentina. Tiene un instituto que está dedicado íntegramente a ello, y también realizan los estudios genéticos que crean pertinentes. Y otro de los que incrementa el factor de riesgo es la enfermedad inflamatoria intestinal, porque es una noxa que permanece en inflamación constante, la parte o segmento del colon que está afectando, y eso condiciona mayor inflamación, mayor cambio celular, la predisposición a que se forme cáncer de colon va a ser mayor. Con el tiempo se llegaron a establecer solamente dos vías para establecer el cáncer de colon de patogénesis, que era la clásica y la alternativa. Con el pasar del tiempo se sumó una más, que es la vía cerrada, que es un poco más difícil de diagnosticar, porque obviamente falta mayor entrenamiento incluso en los patólogos para poder decir qué tipo histológico frente a qué tipo histológico está. En la vía clásica es la que está relacionada mayormente con lo que es el cáncer esporádico,
¿no? Y va a estar directamente relacionado con la anulación o la supresión de los genes que evitan que haya la proliferación celular. En la vía alternativa está más relacionado con lo que es el cáncer hereditario. Si yo lo tuve, probablemente mis hijos lo puedan tener, sí, y si lo tienen, la vía por la cual la van a adquirir va a ser la alternativa. Y esta sí está en plena relación con una alteración de muchos genes que ustedes están viendo ahí en la diapositiva. Y en la vía cerrada es interesante porque esto recién se estableció plenamente a partir del año 2003, no tiene muchos años, es entre comillas reciente, y lo que se produce es una hipermetilación de la citocina guanina fosfato. Lo malo, la metilación per se no es mala porque hay un montón de cambios que se realizan con la metilación. El problema es cuando se hipermetila, lo que hace es que lleva a la formación de pequeños islotes de neoplasia intramucosa que finalmente llegan a ser carcinomas. Acá ustedes están viendo la patogénesis clásica que siempre se planteó, ¿no? El epitelio normal, cómo va cambiando todos los grados de displasia, finalmente el carcinoma, y cuando ya viaja fuera del órgano afectado ya se dan las metástasis y esto probablemente se da en el lapso de 10 años, ¿no? Y es cuando ustedes probablemente lo van a ver en la consulta, ¿no? Los pacientes que ya llegan con una tumoración, caquéticos, descubres que es de colon, ese paciente no está con esa tumoración reciente, ¿no? Un mes, 2 meses, no tiene años. Esta diapositiva es particularmente importante porque me interesa que ustedes sepan la histología y el tamaño. La histología va a depender si son túbulos vellosos serán más malignos y dependiendo a mayor tamaño, mayor posibilidad de que haya neoplasia, una neoplasia intraepitelial, ¿no? Entonces, empezamos siempre, los cambios neoplásicos van a llevar a la formación de lo que es un adenoma. Me va a importar la histología, ustedes están viendo acá, tubular, velloso o túbulo velloso. Los túbulos vellosos, si bien es cierto, tienen mayor potencial maligno, pero son los menos frecuentes. Los más frecuentes son los tubulares y tienen menor potencial maligno. Y el tamaño, sí, a mayor tamaño, ustedes están viendo, miren, más de 2 centímetros, la posibilidad de que haya casi el 50% de displasia de alto grado y dentro de una neoplasia va a ser mucho mayor. Entonces es importante, si tenemos una lesión que mide 2 centímetros y medio, 3 centímetros y medio, vamos a tener que plantearnos la resección. Ahora, la resección será endoscópica, será quirúrgica, como siempre le digo a todos mis alumnos, va a depender de la logística que ustedes tengan en el hospital, de la experiencia que tengan en el hospital que trabajen. Puede ser endoscópico o puede ser quirúrgico, eso ya va a depender de la realidad en la cual ustedes se desempeñen. Desde el punto de vista histológico, ustedes se están dando cuenta que la mayor proporción son de tipo adenocarcinomas y luego van a estar todo lo que ustedes están viendo que pueden ser linfomas, que pueden ser GIS, que pueden ser por metástasis desde otro órgano, va a haber una variedad. Una vez que yo diagnostico lo que es una neoplasia de colon, un cáncer del colon, lo que yo tengo que ver, muy bien, ¿se quedó ahí? ¿Sigue en el colon o ya viajó hacia otros lados? Ha ido a hacer, este, ha enviado sus células malignas hacia otro lado. Entonces, con esta diapositiva lo que nos damos cuenta es que fuera del colon, lo que más le gusta es el hígado, le va a seguir el pulmón, el hueso, finalmente el cerebro y los otros órganos con los cuales nosotros podamos estar en contacto con la neoplasia, ¿no? O sea, los órganos vecinos. Esto es importante porque generalmente para los oncólogos, cuando quieren estadiar para saber cuál va a ser el tipo de tratamiento, lo que piden es una pantomografía, ¿no? Una tomografía de cerebro, de tórax, de abdomen y pelvis. El cuadro clínico va a variar, no recuerdo si el doctor Pichilingue sigue dando la clase de neoplasia gástrica precoz. Es igual, si nosotros encontramos un paciente que le diagnosticamos por un screening, básicamente no tendrá síntomas cuando está en estadios tempranos. A diferencia, si ya pasó mucho tiempo y el paciente no ha sido examinado, probablemente va a tener una serie florida de síntomas, ¿no? Desde tumoración, dolor, baja de peso, fiebre. Eso va a depender del estadio en el cual nosotros lo encontremos.
yo sospecho de lo que es una neoplasia de colon, yo tendré una de las herramientas que es muy fácil de adquirir, está muy sencilla de adquirirla, es relativamente cómodo, lo que es en MINSA y Salud, y que es la colonoscopía. La colonoscopía lo que hace es, tiene una cámara en la punta, ¿no? Me permite a mí viajar previamente al colon limpio, viajar a través de toda la longitud del colon y ver dónde está la neoplasia, cuál es la forma de la neoplasia, cuánto de la luz del colon ocupa, solamente hay en ese lado, hay en otros lados. Entonces la colonoscopia es bastante versátil para que nosotros podamos describir todas aquellas características que les he mencionado. Una de las limitaciones sería, pues, siempre y cuando hay una estenosis severa, por el cual no me permite a mí entrar con el equipo, entonces tendré que pensar en otras opciones, como sacar una biopsia a través de una laparoscopía, ¿no? Entran en una laparoscopía, sacan una biopsia en cuña y finalmente se llega al diagnóstico histológico, que es lo que quiere en realidad el patólogo para saber cuál va a ser la opción de quimioterapia o radioterapia que le va a brindar al paciente. Lo que a mí me ayuda para saber en qué estadio clínico está es sacar el estadiaje a través del TNM. T de tumor, N de ganglios, M de metástasis. Ustedes están viendo que si tenemos un paciente en un estadio clínico temprano, la sobrevida a los 5 años es bastante alta, 74%, y esto es lo que a mí me importa, ¿no? Detectar en estadios tempranos que yo le pueda dar un chance a mi paciente de que tenga un tratamiento curativo. A diferencia, si yo lo encuentro en estadios avanzados, la supervivencia es a 5 años, como les mencioné anteriormente, hay varios estudios que están viendo si realizando metasectomías, probablemente la sobrevida pueda mejorar, eso realmente todavía está en estudio. El tratamiento plenamente ya pasa a ser a cargo, como les dije, de un equipo, dependiendo si es curativo, paliativo, te hará el oncólogo, el cirujano, si es netamente paliativo, probablemente solamente el oncólogo. Dependiendo si es de tipo temprano, probablemente solamente haya una resección y después una una post-quimioterapia, dependiendo en el tiempo en el cual nosotros hemos realizado la resección. Y si ya está avanzado, por ejemplo en el INE lo que se está haciendo es realizar aquellos pacientes que tienen cáncer de colon y una sola metástasis hepática, lo que se le hace es realizar una quimioterapia previa, se les realiza posterior a esta la metasectomía, luego la resección del colon del segmento afectado. Ya han visto que hay una discreta mejoría en cuanto a la sobrevida, ¿no? Todavía está en estudio, están tratando de ver si esta sobrevida es realmente importante, si pasa los 5 años, los 7 años, los 10 años, es lo que están tratando de limitar actualmente los oncólogos. Es importante que después de una neoplasia yo siga vigilando a mi paciente, claro, dependiendo del estadio. Si es un estadio temprano y ya hice un tratamiento curativo, pues tendré yo que vigilar a mi paciente para saber si realmente va a volver a tener una neoplasia, puede tener una lesión preneoplásica, en qué momento debo intervenirlo. Y nosotros específicamente nos vamos a citar acá, ¿no? En esta parte del algoritmo, en el cual nosotros vamos a ver si ya tenemos un cáncer de colon resecado, sea por endoscopía o sea quirúrgico, yo tengo que plantearme una vigilancia al año y a los 4 años. Siempre planteándonos la pregunta de si realmente en esa colonoscopía que yo le realizo a mi paciente, tiene lesiones que ameriten seguir seguimiento. Si yo veo que estas lesiones sí ameritan seguir seguimiento, pues plantearé una nueva a los 3 años. Nuevamente en esa colonoscopia tendré que preguntarme, ¿necesita seguir vigilancia o necesita que ya yo pare la vigilancia y solamente lo mande a mi paciente para un screening en población normal, que es cada 10 años? Entonces, si es así, después de 2 colonoscopías en la cual no tenga ningún tipo de lesión, lo puedo mandar al screening dentro de una población normal, que es cada 10 años cuando la colonoscopia sale normal. O si tiene algún tipo de comorbilidad o más de 80 años, también le diría, ya no es necesario hacerle seguimiento endoscópico. A diferencia de si yo realizo las colonoscopías y veo que no hay ningún tipo de lesión, tendré que realizar uno a los 5 años. Si nuevamente no hay ningún tipo de lesión, entonces yo podré plantearme nuevamente, ¿debo seguir
Debo continuar, debo parar, debo mandarlo a una vigilancia cada 10 años. Ahí es cuando yo tengo que volver a plantearme las preguntas. Para concluir, recuerden que es una enfermedad muy prevalente, hay muchos factores de riesgo. Cada factor de riesgo per se no quiere decir que vaya a tenerlo, sino que es una condición más por las cuales pueden desarrollar esta enfermedad. Recuerden que lo que me va a importar es las lesiones, si son de tipo neoplásico, es el tamaño y la histología, ¿no es cierto? El tipo velloso es más agresivo y a mayor tamaño, mayor posibilidad de displásicos que neoplásicos. Una herramienta buena, bonita y barata es la colonoscopia completa, que me sirve para establecer las características de la lesión. Una vez que lo haya diagnosticado, tengo que establecer el estadiaje TNM para saber cuál va a ser el tipo de tratamiento que va a recibir. Si va a ser paliativo, si va a ser curativo, eso ya se decidirá de acuerdo a lo que nosotros encontremos. Es importante que yo vigile a mi paciente después de haber resecado. Claro, es importante para saber evitar que haya recidivas, evitar que haya recurrencias y saber en qué momento vamos a tener que dar el tratamiento oportuno. La bibliografía que si ustedes quieren revisar está ahí a su mano y como les dije, yo creo que tienen más acceso todavía, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ya. ¿Han llevado ya ustedes previamente alguna clase de enfermedad inflamatoria intestinal en alguna de sus cursos anteriores? ¿Llevan patología? Sí. ¿Lo vieron en patología? Disculpe, doctora, no se escucha. ¿Lo vieron ustedes en patología o dónde lo han tocado? Sí, bueno, hace 2 años en patología lo íbamos a ver un tema. Ya. Entonces, no es una enfermedad, una patología completamente desconocida, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal se ve más en los países nórdicos, es bastante difícil de tratarla, sobre todo lo que es la enfermedad de Crohn, es mucho más compleja tratarla. Hay algunos que incluso prefieren tratar con fármacos mucho más complejos, como son los biológicos, el interferón. Acá en Perú realmente la incidencia es baja, hay pocos estudios también relacionados con respecto a esta patología, y bueno, vamos a verla. La etiología todavía se postula que es una suma de muchas cosas entre predisposición genética, en que es posinfecciosa o en que va a depender prácticamente de nuestro estado inmune, que sea autoinmune, también se postula. Entonces es una suma en realidad de todo. Ustedes acá están viendo lo que les he mencionado hace poco, los países que tienen más incidencia son los países nórdicos, miren, Finlandia, Noruega, América del Norte, Canadá, Australia, son países que tienen mayor prevalencia de esta enfermedad. Y hay básicamente dos enfermedades, una que es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Como menciona su nombre, colitis ulcerativa básicamente va a afectar el colon, ¿no? En esta enfermedad, lógicamente nosotros, dependiendo del país en el cual nosotros nos desenvolvamos, es que vamos a plantear nuestras posibilidades diagnósticas. Entonces, si yo estoy en un país nórdico, lo primero que yo
empezaré a presumir que pueda tener mi paciente es una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero si estoy en Perú, lo último que yo voy a pensar es una enfermedad inflamatoria intestinal. Si tengo un paciente que tiene diarrea, sangrado, baja de peso, primero pensaré en que es una infección, ¿no es cierto? Una patología infecciosa. Así es como ustedes tienen que ir pensando sus diagnósticos de acuerdo al país donde se desenvuelvan. En cuanto a la colitis ulcerativa, me da un cuadro característico de diarrea, sangrado, que me puede confundir con cualquier otro tipo de patología. Incluso se pueden asociar síntomas generales como fiebre, dolor abdominal, baja de peso, ¿no? Acá ustedes van a ver que a la colitis ulcerativa lo que más le gusta es la parte final, o sea, recto y cima. Miren, 54% de la presentación. Bastante. El otro lugar es todo lo que es el lado izquierdo y la forma de pancolitis generalmente es mucho más rara porque se suele presentar en las formas fulminantes. Acá ustedes lo que ven es el curso de la enfermedad y sí, en la mayoría de los pacientes es una crónica intermitente, es decir, un tiempo está bien el paciente sin ningún síntoma y nuevamente vuelve a recaer y otro tiempo estará mejor y otro tiempo vuelve a recaer. Entonces es una crónica intermitente. El diagnóstico, como no hay nada patognomónico, es una suma de todos entre lo que es la clínica, los exámenes, la endoscopía y finalmente lo que el patólogo nos va a decir. Está fuertemente asociado, según los últimos estudios, a los anticuerpos del PANCA, está bastante relacionado con esto. Si ustedes quieren estudiar más sobre esta patología, la enfermedad inflamatoria intestinal, hay una sociedad europea que se dedica íntegramente a todo lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, está completamente libre, está en inglés, ustedes pueden acceder a ella, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero encontrar en la biopsia? En la biopsia lo que yo espero encontrar, que me va a diferenciar de lo que es una colitis infecciosa, es precisamente lo que es la presencia de plasmocitos basales y lo que hay es también una depresión de células mucoides. Eso es lo que a mí me va a ayudar a diferenciar de una infecciosa. El resto de hallazgos van a estar íntegramente relacionados con la afectación de las criptas, disminución del número de criptas, disminución de la densidad, disminución de la longitud de las criptas, microabscesos en las criptas. Eso es una de las características que ustedes van a ver cuando el patólogo les refiere a su consultorio, ¿no? Una vez que ustedes hayan diagnosticado muy bien, el paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerativa, ustedes lo que tienen que ver es realmente qué tipo de brote es. Si es leve, moderado, está inactivo. Hay muchas escalas que se han postulado. Una de las que más se usa es la de Trulov, ¿no? Y ustedes están viendo que acá nosotros estamos viendo una serie de signos y síntomas cada una con una escala, ante lo cual nos dará un puntaje, siendo que el puntaje más de 21 estaremos frente a un brote grave. Si es un brote leve, estaremos entre 11 y 15 puntos y de acuerdo a eso es que yo voy a plantear el tratamiento a mi paciente. Una vez que yo piense que debo dar tratamiento, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que mi paciente tenga el mayor tiempo de bienestar posible, ¿no es cierto? O sea, que la remisión de sus síntomas sea el mayor tiempo, que no llegue a complicarse, que no llegue yo a resecarle la parte del colon que esté afectado, o si es que lo necesita todo el colon, evitar esos tipos de complicaciones para mejorar la sobrevida de mi paciente. Y acá ustedes lo que están viendo es una pirámide de todo lo que yo puedo usar para tratar a mi paciente, ¿no? Vamos a partir de los aminosalicilatos, vamos a partir por los corticoides, si ya no me responde pasaré a inmunosupresores y finalmente la terapia biológica. Los antibióticos se usan siempre y cuando nosotros pensemos de que hay algún tipo de coinfección con lo que es la colitis ulcerativa, ¿no? Pero toda esta gama de fármacos son los que yo tengo para poder tratar a mi paciente. Siendo así que si yo estoy entre un brote leve, entre 11 y 15 puntos, lo que yo tengo que decir es pensar, estoy en una colitis ulcerativa que es distal, o sea, en la parte final, recto sigmoide, estoy en una colonoscopia extensa que me toma prácticamente todo el colon. Si es distal, lo que yo usaré son medicamentos tópicos como supositorios, espuma, enemas,
y lo puedo asociar también de manera atópica con los aminosalicilatos, sí. En una colitis extensa, ya tendré yo que pensar probablemente en que sea de manera endovenosa, porque no va a poder llegar, siendo que esta es extensa, y ya estaré pensando yo en usar los corticoides. Y los corticoides rápidamente tengo que pasar yo a evaluarlos entre el segundo y tercer día para ver si hay mejoría, y lo podría hacer con un índice de Tulloch o con cualquier otra escala que yo conozca. Si es una colitis ulcerativa grave, lo primero que tengo que pensar es en hospitalizar a mi paciente. Primero tiene que hospitalizarse. Le voy a pasar de manera endovenosa los corticoides, como les digo, el tercer día lo evalúo. Le puedo realizar una nueva escala de Tulloch, le hago con la escala de Oxford. La escala de Oxford lo que dice es que si tiene más de 8 deposiciones, o si tiene más de 3 deposiciones con una PCR que está más de 45, quiere decir que el corticoide no está mejorando, tendré que yo pasar a otro tipo de fármaco, siguiendo el gráfico anterior que nosotros hemos visto, pues tendré que yo pasar a lo que son los inmunomoduladores. Entre ellos tenemos la ciclosporina o la cetropina, dependiendo de lo que ustedes tengan. Si mi paciente no mejora, tendré que yo pensar ya en darle los biológicos como el infliximab, y si finalmente no mejora, pues lamentablemente tendré yo que pensar en la resección quirúrgica del segmento que esté afectando a mi paciente, que como le digo, no es parte de mi objetivo es que esté el mayor tiempo en bienestar, que la remisión sea mayor, que evitar el tratamiento quirúrgico para evitar la resección de la pieza. ¿Cuándo llego yo a tratamiento quirúrgico? Cuando no responde el tratamiento médico, cuando hace evento adverso al tratamiento médico, cuando es córtico refractario, cuando es córtico resistente, o cuando yo ya haya detectado pues, que tenga algún tipo de displasia de alto grado o cáncer. Recuerden ustedes que a partir del 8º año de diagnosticado el paciente tiene que someterse a un screening endoscópico. A partir del 8º año, a través de muchos estudios se ha llegado a determinar que es el tiempo indicado en el cual empiezan a aparecer ya los cambios celulares en todo lo que es el cuerpo, desde displasia leves hasta displasia severas y presencia de cáncer intramucoso. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a hacer screening endoscópicos por colonoscopía. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Doctora, disculpe. Dime. Mencionó creo que se usaban corticoides. En este caso, ¿cuál es el que se usa más frecuentemente? En vía oral, la prednisona. En vía endovenosa, metilprednisolona. Ok, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctora, una consulta. ¿El uso de corticoides por cuánto tiempo se puede dar en un paciente que tiene enfermedad intestinal? Enfermedad inflamatoria, ¿no? Colitis ulcerativa, básicamente, que es lo que estamos viendo. Como te he dicho, primero tú tienes que ver si realmente le hace efecto, y eso el tercer día lo evalúas. Si no te hace efecto, tienes que pasar a otro en la pirámide de fármacos que tenemos. Pero tú lo tienes que evaluar hasta 3 días y de acuerdo a la respuesta puede ser hasta 4 semanas. Pero tienes que ver que haya respuesta. Y eso se evalúa el tercer día. Si no mejora, tienes que cambiar a otro fármaco. ¿Otra pregunta? Ninguna, ¿no? Ya. Dentro de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, viene la prima hermana de la tuberculosis, que es la enfermedad de Crohn, ¿no? Son primas hermanas, son muy parecidas.
En la clínica lo que más va a predominar es el dolor abdominal y la baja de peso porque esta enfermedad es fistulizante, tan igual como la tuberculosis intestinal. La enfermedad de Crohn puede abarcar desde la boca hasta el ano, puede abarcar cualquier segmento, puede haber, la forma de presentación es ileal, colónica y anal, tan igual como una tuberculosis. Ustedes están viendo que lo que más le gusta agarrar la enfermedad de Crohn es el intestino delgado, específicamente la válvula ileocecal y el ilion distal, tan igual como la tuberculosis intestinal. Y de ahí puede ser cualquier otro punto del segmento del tubo digestivo. Y como ya lo había mencionado, miren, la mayor forma de presentación de esta enfermedad es fistulizante. Al ser fistulizante, estos pacientes son extremadamente demasiado delgados, ¿no? Porque le resta la capacidad de superficie de absorción al ver tantas fístulas, ¿no? Fístulas pueden ser de colon a colon, de intestino delgado a colon. Hay muchas presentaciones de lo que son las fístulas. Pueden ser obstructivas, sí, pueden ser mixtas también, pero la mayor forma predominante es la de fístulas. Tan igual como la anterior enfermedad, que es una suma de todo, desde clínica, exámenes auxiliares, lo que nosotros encontramos en la colonoscopía, lo que nos diga el patólogo, y también se ha visto que hay una fuerte asociación con los anticuerpos, que son los ASCA. ¿Qué es lo que me importa a mí que diga el patólogo? El patólogo me debe referir que hay una inflamación transmural, es decir, que coja las 3 capas, mucosa, submucosa y serosa, y lo más importante y que me va a ayudar a diferenciarlo de su prima hermana es la presencia de granuloma, pero a diferencia de tuberculosis, esos no serán gaseosos. No se olviden de eso. Muchas veces también ha sido pregunta de examen en su internado, en el ENAM, me parece. Las complicaciones más frecuentes de la enfermedad de Crohn es la presencia de fístulas, y estas fístulas pueden conllevar abscesos. Entonces, lo más frecuente en los pacientes, las fístulas, los abscesos. ¿Puede presentarse cenosis como complicación de una cicatrización de alguna lesión previa? Sí, también. Pero recuerden básicamente las fístulas y los abscesos. Tan igual como en la enfermedad de colitis ulcerativa, vamos a tener que usar una escala que ven ustedes que se multiplica, que es por un factor, es mucho más engorroso, y esto nos va a servir a su vez para saber si estamos frente a un brote leve, moderado o severo. Dependiendo de esto, como les dije desde el inicio, incluso es más difícil de tratar en estos pacientes. Si bien nosotros en la colitis ulcerativa vamos de menos a más fármacos, es decir, de los aminosalicilatos, pasamos por los corticoides, los inmunosupresores y los biológicos, acá muchas veces empieza al revés, o sea, de la parte más alta de la cúspide hacia la base de la pirámide de los fármacos. Podemos empezar con biológicos, pasar a inmunosupresores, pasarlo a corticoides y finalmente a aminosalicilatos. Acá las 3 formas de presentación que les mencioné anteriormente, la más frecuente es la ileocecal, la colónica y lo que es la parte perianal. En todos los casos ustedes van a ver que van a asociar muchas veces lo que es aminosalicilatos. En algunas veces suelen pasar de frente a lo que son los corticoides, suelen monitorizar con lo que es la calprotectina fecal, ¿no? Que me va a decir si realmente mejoró, hay sangrado, si persiste la inflamación. A nivel de la parte perianal, ustedes van a ver que no solamente va a ser necesario el uso de estos fármacos, incluso va a poder iniciar el tratamiento ya con lo que es el infliximab, sino también que se asocia con la limpieza, el curetaje. Muchas veces necesita el curetaje, la limpieza quirúrgica de los abscesos para que pueda ayudar a la resolución, del problema del paciente. ¿Cuán frecuente es la enfermedad de Crohn en la práctica diaria? Muy poco. Personalmente, en todos mis años de gastroenterólogo, solamente hemos visto un caso, porque estamos en Perú, a diferencia de mis colegas que trabajan en España, que ellos prácticamente lo ven muy seguido, ¿no?
¿Cuándo voy a llevarlo a tratamiento quirúrgico? Cuando tenga yo una presentación fulminante con hemorragia, perforación, no en algunos casos que hay abscesos que no impidan el desenvolvimiento del paciente o el sistema o el aporte nutricional del paciente, ¿no? Fístulas enterovesicales, fístulas enteroentéricas, en esos casos yo tendré que operar a mi paciente o simplemente cuando no responda al tratamiento tendré que entrar y resecar el segmento que afecta siempre y cuando pensando también que esta enfermedad va a fistulizar, ¿no? A veces después del tratamiento quirúrgico también suelen fistulizar. ¿Hay algún otro tipo de manifestaciones fuera del tubo digestivo? Sí. Se ha visto que está muy relacionado con algunas patologías autoinmunes como la hepatitis autoinmune, neoplasias como el colangiocarcinoma, patologías que suelen afectar la vía biliar, la colangitis esclerosante primaria. Esas son las tres formas en las cuales más fuertemente vamos a ver como manifestación extraintestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal acá en Sudamérica o en América Latina es poco frecuente, poco prevalente. Los sitios más prevalentes son América del Norte y los países nórdicos. Va a depender la clínica muchas veces de la presentación del paciente. Acá en Perú, si sospechamos de enfermedad de Crohn, previamente tenemos que haber pensado en tuberculosis. El diagnóstico es una suma de muchas cosas, no hay nada patognomónico que a mí me pueda decir. Una vez que yo lo haya diagnosticado, tengo que ver qué tipo de brote es para saber cuál es el tratamiento que voy a establecer en mi paciente. El tratamiento quirúrgico básicamente va a ser en presentaciones fulminantes o en la cual sea muy severo el cuadro. En cuanto a la patología o los hallazgos histopatológicos, la colitis ulcerativa, esto sí recuérdenlo siempre, por favor, la colitis ulcerativa solamente va a afectar mucosa submucosa, mientras que la enfermedad de Crohn va a ser transmural, mucosa submucosa serosa y la presencia de granulomas locales. Eso es lo que me va a ayudar a diferenciar lo que es tuberculosis, ¿no? Y acá está la bibliografía que ustedes pueden revisar. Como les digo, ya no es necesario que tengamos una biblioteca dentro de la universidad, sino que a través de SciHub ustedes pueden buscar la información. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? A ver. No tienen preguntas, yo les pregunto. A ver, Giancarlo, dime. La enterografía por resonancia magnética. ¿Cuál? La enterografía por resonancia magnética, doctora, ¿va a ayudar al diagnóstico o va a depender, de como usted dijo, del hospital donde nos encontremos para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Crohn? Acá lo bueno, bonito y barato con lo que tú puedes ver, por ejemplo, el Crohn, si estás pensando en Crohn que es de tipo colónico, es el colon. Si estás pensando en intestino delgado, puedes hacer una enteroscopía. La enteroscopía puede ser por endoscopía o puede ser que hagas tú una enteroscopía a través de resonancia magnética, que es lo que tú estás mencionando. Pero todo va a depender de la logística que tenga tu hospital, ¿no es cierto? Yo en mi hospital lo único que tengo bueno, bonito y barato es la colonoscopía. Si quiero enteroscopía, tengo que remitirlo a otro hospital. Si quiero una tomografía de intestino delgado, tengo que referirlo a otro hospital. Entonces, yo voy a trabajar con lo que tengo. ¿Es válido? Sí. De todas maneras, el que no tengan no quiere decir que no van a pensar en eso. Tienen que pensarlo y si no lo tienen, derivar a su paciente, ¿no? Giancarlos, tienes Jan, ¿no? Jan o Han, Jan, Giancarlo Serna. ¿Tienes alguna pregunta? No, no, doctora. Sharon. No, doctora, buenas tardes. Ya. Ya, a ver. Doctora, disculpe, ¿hay Dime. manifestaciones extraintestinales de las enfermedades inflamatorias? Sí,
Una de las causas que ustedes han visto es que muchos postulan esa autoinmunidad, ¿no? Pensando en autoinmunidad, una de las más relacionadas es la hepatitis autoinmune. Entonces, en aquellos pacientes que tienen hepatitis autoinmune también y tienen alguna manifestación intestinal o colónica, ustedes deben pensar en descartar la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y en cuál de ambos encontrar manifestaciones extraintestinales? ¿En la enfermedad de Crohn o en la colitis ulcerativa? En la colitis ulcerativa. En la colitis ulcerativa es más frecuente. Ok, gracias, doctor. Hay algo que me haga alergia. Con tal que no sea COVID, toda la alergia que quieran, ¿no? Ahora todo es COVID. La enfermedad diverticular es común verla, sí, la enfermedad diverticular, los divertículos como tales. Ver complicaciones debe ser el contexto en el que estamos, cada vez es menos frecuente, ¿no? En estos 2 últimos años probablemente sea menos porque lo que estamos viendo ahora todos es más lo que es patología pulmonar COVID. Esta clase está bastante actualizada, ustedes al último de la clase van a poder leer este artículo en el cual se ha basado esta exposición, ¿no? Los divertículos son pequeños sacos, son en realidad pseudodivertículos que con el tiempo se ha ido modificando la fisiopatología. Antes se decía que se producían en la debilidad, donde justo penetraban los vasos rectos. Ahora se postula otro tipo de cómo es que se inician los divertículos en esta amplia variedad que es la enfermedad diverticular. Vamos a empezar con lo que son los factores de riesgo y todo lo que están viendo ustedes, ¿no? Que sea obeso, como les digo, la obesidad es factor de riesgo para una serie de patologías, de que tenga más edad, porque se postula que ya los tejidos son más laxos, que sea estreñido, que carga de peso, obviamente porque aumenta la presión intraabdominal, mayor lasitud de los tejidos y se pueden presentar estos divertículos, ¿no? El que fume, el que coma poca dieta también en fibra, va a incrementar su factor de riesgo. Y esto es lo que les decía, ¿no? Cómo han ido cambiando. El divertículo, que el divertículo por sí mismo no es nada malo. Antes nosotros lo que veíamos era las complicaciones de la enfermedad diverticular, que son los abscesos, las hemorragias, las diverticulitis. Ahora lo que se postula es que hay un intermedio antes de lo que viniera a ser lo que son las complicaciones, que es la enfermedad diverticular no complicada sintomática, que muchas veces se puede confundir con lo que es un síndrome de intestino irritable, pero cuya única diferencia es que cuando uno elimina flatos se alivian los síntomas. Eso nos diferenciaría de lo que es un síndrome de intestino irritable, ¿no? Esto es la enfermedad diverticular sintomática, pero no complicada. Entonces, dentro de la presentación de la enfermedad diverticular, ustedes están viendo que es simplemente la presencia de divertículos y la enfermedad diverticular sintomática no complicada tiene la mayor presentación. La parte complicada, la parte del sangrado, de la peritonitis, la parte de los abscesos, es mucho menos presentación de un 20-25%. Ustedes están viendo acá abajo un divertículo sin mayor tipo de complicación. Acá ustedes lo que están viendo es hay cambios hiperémicos, hay cambios de coloración. Lo menos frecuente que ustedes van a ver es esto, ¿no? La presencia de abscesos y una fístula. Entrar en esto a una colonoscopia sospechando en una diverticulitis es bastante raro, ¿no? Lo único que ustedes, si es que sospechan una diverticulitis, antes de indicar una colonoscopia, lo que primero van a solicitar son estudios por imágenes antes de una colonoscopia, porque hay bastante riesgo de que se perfore.
Esto es lo que yo les mencionaba anteriormente, la fisiopatología que se postulaba, ¿no? Que a través de de esa debilidad en las paredes que producía la penetración de los vasos rectos es que se producían los divertículos. Ahora es distinto lo que se postula, y se va a postular de acuerdo al tipo de presentación. En una diverticulosis lo único que ustedes van a ver es que va a estar más predispuesto generalmente en aquellos que son obesos, que hay una predisposición genética, que no hayan buenos estilos en lo que es la nutrición, va a haber un aumento en lo que es la presión intraabdominal y va a producirte la diverticulosis. Muy parecido al anterior, en lo cual ya nosotros vamos a ir viendo cambios en lo que es la enfermedad diverticular asintomática no complicada. Un ratito, por favor. Ya. Entonces acá ya ustedes van a ver pues que hay una disminución en el umbral del dolor, hay una hipersensibilidad en los plexos que rodean a esta pared diverticular, perdón, que me va a llevar a producir pues los síntomas que tienen estos pacientes que mayoritariamente son un dolor que se prolonga por más de 3 días. En una diverticulitis ya lo que me dicen que hay alteración en la microbiota, es decir, hay una disbiosis, esta disbiosis produce cambios dentro del divertículo, el umbral del dolor está mucho más bajo que en los anteriores casos que ya hemos mencionado, hay una inflamación constante y se produce la diverticulitis. En lo que es el sangrado, lo que se postula es que hay una formación anormal de vasos, que estos van a ser muchas veces con la presencia de fecalitos, estos van a horadar dentro de lo que es la superficie del divertículo y posteriormente nos lleva al sangrado. Lo que ustedes van a ver con respecto a los divertículos es que estos son mucho más prevalentes a mayor edad, mayor predisposición para que ustedes puedan encontrar los divertículos. La mayoría de ellos son asintomáticos, es decir, a través de un screening es que uno llega a diagnosticarlos. A nivel en quién se presenta más, si es en hombre o en mujer, pero hay una discreta predisposición a favor de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta más a la enfermedad diverticular? La parte izquierda, la parte distal, la parte del sigmoide, del descendente distal, es lo que más va a haber mayor predisposición para nosotros encontrar ahí los divertículos. La clínica va a depender del espectro en el cual ustedes lleguen a diagnosticarlo. Si es por screening, simplemente serán divertículos. Si es sangrado, probablemente haya sido un vaso que esté ahora dando en uno de los divertículos, y es que ustedes van a poder decir que puede ser una complicación de alguna presencia de un divertículo. Entonces va a depender de lo que ustedes se encuentren, cuál es el espectro de enfermedad en el cual ustedes estén viendo al paciente. Perdón. Muchos pacientes que vienen por fístula dicen que ellos salen a través cuando ellos orinan, ven materia fecal. Entonces, muchas veces estos pacientes llegan, ustedes le preguntan y dicen que sí han tenido cuadros de dolor intenso a lo largo de los años. Le hacen una cistografía y lo que encuentran pues es no solamente la fístula, sino que vecino a la fístula, presencia de bastantes divertículos, y es que estos pacientes probablemente hayan tenido cuadro de diverticulitis aguda en los lapsos del tiempo. Para el diagnóstico es que ustedes tengan que sospechar dolor, puede cursar con fiebre, ustedes sospechan, le hacen el examen clínico y encuentran signos de irritación peritoneal, sobre todo en el lado izquierdo, que los pueden confundir como si fuera una apendicitis izquierda, pues tienen que sospecharlo, y lo primero que harán no es indicar una colonoscopia, sino solicitar una tomografía. Si ustedes indican una colonoscopia en un paciente que sospecha de una diverticulitis, no diverticulosis, una diverticulitis, pues en estos pacientes que tienen los tejidos muy friables serán más propensos de que haya perforaciones, porque como ustedes saben,
En la colonoscopía lo que nosotros hacemos es echar aire al intestino, al colon. Entonces, si ese tejido está friable y nosotros echamos aire, probablemente nuestro paciente se perfore. Esta es una clasificación endoscópica nueva italiana en la cual se postula que a mayor número de divertículas la posibilidad de que mi paciente se complique, que presente absceso, que presente peritonitis, que presente sangrado, va a ser mucho mayor. ¿Y cuál es el límite por lo cual los italianos dicen que nuestro paciente se va a complicar? Por encima de 15 divertículos. Es el número tope según los estudios que ellos han realizado, por el cual ellos no van a decir más de 15 divertículos, mi paciente se puede complicar. Sí, se puede complicar, ¿no? Entonces ahora todos los que realizamos endoscopía o colposcopía tenemos que contar los divertículos. Una vez que nosotros sepamos que nuestro paciente está presentando algún tipo de complicación, solicitamos una tomografía, y si en la tomografía vemos que hay las presentaciones de absceso, hay muchas clasificaciones que podemos usar. Cuando ustedes lleven cirugía, el cirujano en la presentación les va a dar muchas clasificaciones. La que más se suele usar es la clasificación de Hinchey, ¿no? Hinchey 1 generalmente va a ser aquellos pacientes que son la diverticulitis no complicada, como una enfermedad diverticular sintomática no complicada, ¿no? En la cual predomina el dolor, porque probablemente haya un pequeño absceso que se pueda autolimitar con el tratamiento, a diferencia de lo que ya es el Hinchey 2, en la cual ya hay un absceso de mayor tamaño, eso probablemente será más de 3-4 centímetros, que ya merita tratamiento. Hinchey 3, en la cual ya hay perforación, y en la Hinchey 4, cuando ya hay una peritonitis fecal y probablemente un tratamiento quirúrgico de emergencia. Este artículo que les menciono marca una diferencia importante con respecto a los otros protocolos que se han venido estableciendo, ¿no? Acá lo divide en diverticulitis aguda no complicada, que no tenga que sea inmunocompetente y que no tenga comorbilidad. A estos pacientes lo va a dividir en aquellos que tienen bajo riesgo y aquellos que tienen alto riesgo. Los de bajo riesgo son aquellos que los leucocitos están normales, la PCR está normal, no tiene fiebre, por lo tanto yo diré que hay más inflamación que infección. Entonces yo le daré a mis pacientes el reposo indicado, le daré líquidos y no le doy antibiótico porque lo que se postula es que hay un mayor componente inflamatorio más no infeccioso. Si mejora, continúo así por 7-10 días y luego le doy el alta de mi paciente. Sin embargo, aquellos pacientes que son de alto riesgo, que tienen ya leucocitosis, que tienen una PCR elevada, que han presentado fiebre, entonces es alto riesgo. Tendré que hospitalizar a mi paciente, le voy a dar antibióticos. ¿Qué antibióticos le voy a dar? Le puedo dar quinolonas de segunda generación con nitronidazol, con un metronidazol, o amoxiclavulánico por 5 días. Puedo coadyuvarlo con lo que es analgésico, cualquier analgésico que nosotros estemos manejando. Si mejora en 2-4 días, en buena hora. Si no mejora, probablemente yo tenga que estar pensando en la posibilidad de que mi paciente vaya a requerir tratamiento quirúrgico, porque probablemente sea lo que tenga un absceso que necesite drenaje, ¿no? Algo que mencionan dentro del artículo es que aquellos pacientes, para evitar que tengan complicaciones o un nuevo cuadro de una diverticulitis aguda, lo que postulan son los ciclos de darle de rifaximina por 7 días cada inicio de mes, por 1 año, por 2 años, y lo que se ha visto es que estos pacientes que toman esto por el tiempo indicado, suelen presentar muy pocas complicaciones de enfermedad diverticular, llámese diverticulitis. A los anteriores eran los diverticulitis aguda no complicada, ahora vienen ya los complicados, que básicamente lo dividen solamente en 2, que es absceso y peritonitis. Y acá en lo que es absceso sí hay cosas muy interesantes que han cambiado, ¿no? Aquellos pacientes que tienen los abscesos, que tienen menos de 3, entre 1 y 2, que no tienen mayor comorbilidad, no tienen ningún otro tipo de riesgo, pueden responder a antibióticos en la medida en el cual también haya sido diagnosticada de manera temprana. Y el cambio acá es que aquellos pacientes que tienen los abscesos más de 4 centímetros
tienen que dar antibiótico, tienen que hospitalizarlo, pero lo que menciona es que hay que hacer un drenaje percutáneo a través de radiología intervencionista. No como tratamiento definitivo, sino como un tratamiento puente hacia una cirugía electiva para hacer una mayor limpieza quirúrgica, sea laparoscópica, ¿no? Para evitar el corte. Pero lo nuevo acá es que el drenaje percutáneo a través de radiología intervencionista es un tratamiento puente, no definitivo. En aquellos pacientes que ya nosotros le hemos diagnosticado peritonitis, lógicamente tendrá que entrar a sala. Lo que postulan acá también es cuál es el mejor momento para entrar a sala. Entonces, lo que ellos mencionan es que si es un paciente que está inestable, solamente a hacer una cirugía rápidamente para hacer una colostomía, no ningún tipo de colostomía especial, a diferencia de que si el paciente ya está más estable, el cirujano podrá plantear algún tipo de ostomía especial para evitar complicaciones más adelante en los pacientes. Ahora, ¿debo hacer seguimiento a mi paciente que ha tenido diverticulitis? Sí, porque se ha visto que un 11% pueden estar asociados, sobre todo los que son las diverticulitis complicadas, están asociados con la presencia de cáncer de colon, ¿no? Entonces, tienen que hacer seguimiento. El problema es en qué tiempo. Muchos de los artículos mencionan que debe ser entre 4 y 8 meses y otros dicen semanas y otros mencionan hasta 12 semanas. Previamente a realizar la colonoscopia, siempre una tomografía previa. Antes, cuando yo era residente, lo que se decía es que después del segundo cuadro de diverticulitis complicada, lo que nosotros deberíamos hacer es resecar el segmento afectado. Ahora lo que se menciona es que debe evaluarse la frecuencia, cuán severo ha sido cada cuadro, si el paciente o los familiares que acompañan a este paciente están de acuerdo o no en la posibilidad de resecar el segmento que esté afectado. Entonces tienen que evaluar todos estos factores que les estoy mencionando, antes simplemente después del segundo cuadro se decía resección quirúrgica, por ejemplo, del sigmoides, porque siempre se necesitaba sangrado diverticular, ¿no? Ahora tienen que ver la frecuencia, cuán severo es, qué comorbilidad tiene el paciente y si el paciente está de acuerdo o no en llevar a cabo ese tratamiento. La diverticulosis, hay muchas causas de la diverticulosis, ¿no? Lo que más están postulando, según lo que ustedes hemos visto en los gráficos, es que hay alteración del sistema nervioso entérico, alteración de los plexos neuronales que rodean a ese divertículo, en un contexto también de lo que hay en aumento de presión intraabdominal. Estos pueden ser asintomáticos, que sean hallados en algún tipo de chequeo, en algún tipo de screening, y hasta incluso puede variar hasta las formas complicadas, que ya básicamente lo vamos a diagnosticar con imágenes como tomografía. El diagnóstico, si lo hacemos por colonoscopía, recuerden que es de tipo a través de screening. El manejo va a ser de acuerdo a la presentación que ustedes tengan y nunca se olviden que en las diverticulitis complicadas hay hasta un 11% de que pueden estar asociados con cáncer de colon. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, chicos? Doctora, ¿al tratamiento que se le da al paciente también se puede agregar la fibra como el policarbofilo de calcio? ¿O no hay mucha diferencia aparte de las dietas? ¿Cómo? Había leído que se recomendaba agregar a la dieta la fibra con policarbofilo de calcio. Quería saber qué tan recomendable es. Mira, con respecto a eso no tengo mayor experiencia. Nosotros no hemos manejado eso y tampoco lo he encontrado en la literatura. Así que no podría responderte por lo que me estás preguntando. Del policarboxilato me dices, ¿no? No tengo mayor referencia. De calcio, celulosa. Metilcelulosa. Policarbofilo de calcio
y también mencionaban a la metilcelulosa. La metilcelulosa no lo manejamos, sí está referido en la literatura, mencionan que en algunos casos se puede adicionar, pero con respecto al otro no he tenido referencia a lo que tú me estás hablando. No puedo referirte porque no lo encontré en la literatura y no lo manejamos tampoco. Ya. Y doctora también mencionó que se relacionaba con cáncer de colon. Sí. Entonces, a partir del episodio del paciente con enfermedad diverticular, se tendría que evaluar posteriormente con screen de colonoscopía. Sí, en aquellos pacientes que tienen una diverticulitis complicada, sea por sangrado, sea porque ha presentado absceso, sea porque ha presentado peritonitis, después del cuadro agudo, después de 8 o 12 semanas, si ustedes, en el tiempo que ustedes hayan establecido por sus protocolos en su servicio, tienen que revisar a su paciente, someterlo a un screening para descartar cáncer de colon. Eso sí tienen que hacer. Todo paciente que haya tenido un cuadro de una diverticulitis complicada, después de 8 o 12 semanas de pasado el cuadro agudo, ustedes tienen que realizarle una colonoscopia de screening. Siempre. Está asociado a cáncer de colon. Y eso sí lo hemos visto, yo particularmente lo he visto con frecuencia. ¿Alguna otra pregunta, chicos?